Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 12 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Esta es una clase de repaso en la cual vamos a revisar varios de los conceptos y en la cual esperamos, después de que vimos las exposiciones, que cada uno de ustedes sea capaz de responder a esa pregunta de manera corta, sencilla, comillas, o sea, que sea capaz de decirlo porque conoce del tema, porque sabe de qué está hablando, y que además usted tenga la posibilidad de estudiar para su parcial. ¿Listo? Muy bien. Primera pregunta. Dice lo siguiente. Sí, todos tienen esa información. Insisto, sería bueno que se pararan para este lado para generar más emoción en el video. Ahora bien, las voy a leer como tenemos la proyección en el lado de allá, entonces leo la pregunta y respondemos acá. Listo, dice lo siguiente: ¿qué es y en dónde se ubica la sustentación de un avión? ¿Qué es la sustentación de un avión? La fuerza ascensional, la fuerza que permite al avión subir, ascender. ¿Cómo es esa fuerza? Pilas con estos detalles. La fuerza siempre es perpendicular a la dirección del viento. Sí, claro, es la dirección del viento. Eso quiere decir que si el perfil está así y esta es la dirección del viento, la velocidad realmente, la sustentación va en esta dirección. Ojo que la sustentación no se orienta con el perfil, la sustentación se orienta con la dirección del viento incidente o la dirección en la que va el viento inicialmente. ¿Dónde se ubica la sustentación? Y eso lo vimos cuando construimos los planeadores. ¿En dónde? En ala. En el ala. El fuselaje también sí, pero ¿en qué parte del ala? ¿Cómo se llama? Exacto, el centro de presión. Recuerdan que en el planeadorcito decíamos, hay que correrle el centro de gravedad, hay que correrle el centro de presión. ¿Por qué? Porque eso genera un movimiento del avión, del planeador, como tal. ¿Y el drag de un avión? ¿Qué es? La resistencia. Habíamos dicho que hay dos tipos de drag: drag de presión y drag por fricción, o serán los mismos. Estos sí los dejo para que ustedes los revisen y me cuenten de qué trata. Palabras más, palabras menos, les adelanto uno. Sí, ¿qué pasa si se genera menor presión acá y mayor presión acá? Pues que el avión va a comenzar a frenar, ¿cierto? Entonces va a haber un drag por presión, diferencia de presión. ¿Dónde va ese drag? En el centro de presión, igual en el mismo punto. Estas son las dos fuerzas. ¿Cuál va a ser la resultante? Suma de vectores, y es la suma de las fuerzas normal que usted hace, que usted dibuja, física básica, normalita, que usted conoce, tal cual. Esa fuerza resultante, ¿qué es? La fuerza sobre el ala o sobre el perfil. Vale. Segunda pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el calor específico del cobre y cómo se relaciona con la conductividad térmica? En el caso de sólidos, líquidos y gases en general, ¿cómo se definen? Exacto. Dada una variación de temperatura que usted tenga sobre un cuerpo que pueda medir, dependiendo de su masa, cuánta energía en forma de calor le tiene que ceder a un sistema, le da la ¿qué? El calor específico. La capacidad calorífica, ¿cuál es? Que algunos la dibujan, es simple y llanamente como una C mayúscula y la quiere llamar la masa por el calor específico. Esa es la capacidad calorífica. Para el cobre, hay tablas para el cobre, obviamente. Hay tablas para el cobre para hallar el calor específico, para tener el calor específico. Pregunta: ¿qué tipo de energía en forma de calor es esa? Me quemé.
calor sensible. ¿Listo? Ojo que no es el mecanismo de transferencia de energía en forma de calor, sino tipo de energía en forma de calor, calor sensible, calor latente. Aquí hay cambio de temperaturas, está en una sola fase. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la K. Claro, sí, pero ¿qué? La conductividad térmica es aquella que le permite relacionar ¿qué? El flux con ¿qué? Exacto. El flujo o la transferencia de energía en forma de calor por conducción. Por conducción en un material, transferencia de energía en forma de calor por conducción en un material. Es decir, se lo reescribo acá no hay necesidad del área. O si hay necesidad del área, ¿me recuerdan? Ok. O simplemente le va a relacionar, dependiendo del área y de las diferencias de temperatura, cuánta energía en forma de calor se transfiere en el sistema por conducción, por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Recuerdan? Entre mayor sea la conductividad térmica, ¿qué pasa? Mejor es la transferencia de energía en forma de calor por conducción. ¿Listo? Vale. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con esto? ¿Y por qué les pregunto el cobre? Porque es un metal. Y los metales se caracterizan porque son buenos conductores térmicos y buenos para transferir energía en forma de calor. Es correcto. La mayor cantidad de energía se transfiere, 1, por los electrones y 2, por la vibración de la red. ¿Listo? Preguntas. En el caso de sólidos, líquidos y gases en general, ¿cómo se definen? De esta manera, tanto para sólidos, líquidos y gases. ¿Para cuál de ellos es mejor la transferencia de energía en forma de calor por conducción? Para los sólidos, luego sigue para los líquidos con una diferencia como del orden de 4, ¿cierto? Muchísimo menor, y para los gases después. Tercera pregunta, ¿cuál es el significado físico del peso específico? La densidad, la temperatura y la presión de un fluido. ¿Qué es el peso específico de un fluido? Habíamos dicho, básicamente, era simplemente densidad por gravedad, ¿cierto? Es decir, masa por gravedad dividido el volumen, peso por unidad de volumen. Eso es. Como allí, hombre, si usted tiene un fluido, lo que le quiere decir es lo siguiente: si usted tiene un fluido cualquiera, tome una pequeña unidad de volumen. ¿Cuánto pesa esa pequeña unidad? Ese es el peso específico. Listo. La densidad, ¿qué es la densidad de un fluido? Rho. Ok, siguiente. No, obvio no. Pues sí, Rho. ¿Pero qué es Rho? Es la relación que hay entre masa y volumen. ¿Esta explicación es correcta? ¿Es completa? No. Recuerden que esto se define como el límite cuando este cambio en el volumen tiende a un épsilon del delta de m sobre delta de b, y donde este épsilon es mayor que el camino libre medio. Ese épsilon es un volumen. Miento. Sí, es mayor. Ese épsilon es mayor que el camino libre medio. Es decir, cuando el volumen se hace casi el camino libre medio, o sea, demasiado pequeñito. Me explico. Tome este volumen, hágale un zoom, es correcto. Usted sigue viendo aquí las partículas.
Una vez usted tiene esta distancia, ya usted para. Es decir, hasta que sea posible obtener una propiedad macroscópica. Eso es lo que quiere decir. Porque una vez usted dice, es que entonces yo cojo y en ese zoom, este da una partícula y la otra está por aquí. No hizo nada, pues porque ya no hay un volumen, ya no hay un objeto, ya no hay algo macroscópico, ya hay partículas, que es distinto, es diferente. La temperatura. ¿Cómo definimos la temperatura? Artículo de 1990. ¿Como la capacidad de qué? De un sistema de transferir energía en forma de calor. Entre mayor sea la temperatura, mayor es la capacidad del sistema de transferir energía en forma de calor. Pero es que entonces la energía cinética media, recuerden que eso tiene mucho uso, en los gases funciona, en los sólidos funciona, en los líquidos muy regular, pero lo que son principalmente para sólidos y líquidos no es tan correcta la concepción. La presión de un fluido. ¿Qué es la presión de un fluido? Así, sencillito, que usted me lo diga. Es que le está explicando al sobrinito suyo qué es la presión de un fluido. Sobre un fluido. Exacto. ¿Qué tipo de fuerza? Recuerde que sobre un fluido hay dos fuerzas. ¿Cuáles? La de arriba y la de abajo, ¿cierto? Claro. Sobre un fluido se tiene o puede tener dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas que puede tener sobre un fluido? Si estas son las capas del fluido, ¿cuáles? Una es el shear stress y la otra, o el esfuerzo tangencial y el esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal se conoce como la presión. Eso es la presión sobre un fluido. ¿Quién hace esa fuerza? El mismo fluido. ¿Sobre quién? Sobre el mismo. Pues, ¿cómo así? Hombre, sí, es un fluido. El fluido está hecho de partículas. Es una fuerza que se ejerce por unidad de área. Si quiere ser más macroscópico, más microscópico, debe pensar y debe recordar que hay una relación entre el cambio del momento lineal por unidad de tiempo y la unidad de área. Eso sería la presión. Como una partícula cuando choca con otra se devuelve, le transfiere un cambio, le transfiere un momento lineal y eso ocurre en una cierta cantidad de área, en un cierto espacio de área. Pues espacio de área me refiero a una cierta área, a un cierto valor de área. Por allá en estos días, ahorita encontré un letrero que decía arrienda, teléfono 3 no sé qué, área 18 metros. Y yo, ¿qué área 18 metros? Y yo, ¿será que es que están diciendo área por unidad de metro o qué? Listo, curioso. Perfecto. Cambia el concepto si es en un sólido, así es en un líquido, así es en un gas. No, el concepto sigue siendo exactamente el mismo, solo que para los sólidos, pues entonces la presión va a tener que ver con cómo son las interacciones de las partículas, y para el sólido, usted va a tener que en el sólido, usted no puede ejercer, no puede ejercer una deformación. ¿Cómo que no? Sí, hombre, recuerde una varilla, por ejemplo, puede tener un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. Recuerda que la varilla se puede comprimir, ¿qué es eso? O es comprimir, compresión. Exacto. Que eso es lo que tiene que ver con estática, tensión y compresión, básicamente. Y un esfuerzo tangencial que lo que hace es ponerlo a vibrar, poner a vibrar el objeto. ¿Qué es el número de Mach? Mach era Ernesto Mach. Ernst Mach definió un número. ¿Saben cómo lo llamó? El número de Mach. Exacto. ¿Qué es el número de Mach? Y lo habíamos visto en la clase anterior, la clase pasada. Exacto. ¿Con qué otra cosa? Sí, ¿con qué otra cosa? La velocidad del sonido, ¿con qué otra cosa? Es una relación de la velocidad del objeto respecto a la velocidad del sonido. O la velocidad del flujo de aire respecto a la velocidad del sonido. Y la pregunta adicional es, ¿y para qué se utiliza en una tobera? ¿Qué es una tobera?
es un sistema que permite que la salida de los gases en un cohete. Acá está la cámara de combustión y esta sería la tobera. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto es el Mach que debe alcanzar en la garganta el flujo del combustible, pues, o de los gases que van a salir por la tobera? Es la pregunta. ¿Cuánto debe alcanzar? Debe ser sónico, preferiblemente. Y eso funciona, o eso ocurre, con una tobera de un señor llamado, y espero que revisen si sí o si no, de Laval. Ya viene cuál era el nombre. Sí, ese es el apellido. Entonces acá Gustave Eiffel, la Torre Eiffel, Gustave de Laval. El nombre es germano. De acuerdo a mi profesor de griego, es un nombre germano. Anglo pues sí, es germano, entonces todos tienen más o menos el mismo nombre. Yo espero tener alguna ecuación también. La ecuación de Gus. La ecuación de Gus por allá en algo parecido. Listo, muy bien. ¿Cómo se sabe el Mach? ¿Cómo se sabe con el Mach cuando el flujo de aire es laminar o turbulento? Ay, güey. Cuando se conoce la velocidad del sonido es como conocer la velocidad del es correcto. Con Mach, estrictamente hablando, no se podría. Con Mach usted sabría si es subsónico, si es Mach 1, si es supersónico, como los supersónicos, o si es hipersónico. El transbordador, que es este que estamos mostrando acá, que no tiene esa palita, ¿cómo es que llama? La palita esta. El estabilizador, ¿qué? Vertical, y que por eso no puede hacer qué tipo de movimiento. A la veo, ay Dios santo. Muy bien, la guiñada, ok, la guiñada. Perfecto, perfecto. ¿Para qué se utiliza la tobera? El de Mach, para determinar si el flujo es subsónico o supersónico, o si está pues en el límite Mach 1. Es decir, cuál va a ser el rendimiento de la tobera. El impulso. La idea es que se mantenga sobre los límites, pero a la vez que sea lo más veloz que se pueda. Ajá. Entre más rápido salgan los gases, mayor impulso tiene el cohete, que es lo que veremos en la parte de propulsión. Es lo que veremos. Es correcto. Bueno, perfecto. Con Mach, usted entonces encuentra la velocidad del flujo. Y la velocidad del flujo le permite a usted calcular el número del... Exacto, el número del papel de aluminio Reynolds. En la época mía vendían papel de aluminio Reynolds. Yo no sé si todavía lo venden. ¿Todavía lo venden? Sí, es curioso, interesante. Ahora, los regímenes, yo puedo decir régimen, ¿cierto? Régimen es una palabra esdrújula. Entonces, cuando se le pluraliza, tengo que cambiar el acento de sílaba. Lo digo en los regímenes. Los regímenes van a depender del tipo de Mach. Ejemplo, si es menor que 1, es subsónico para los aviones normalitos, los aviones comerciales. Si es igual a 1, pues es sónico. No, mentira, es igual a 1, Mach 1 y es Mach 1 y ya, y listo. No más. Y mayor que 1, Venga, espérame. Mach 1. Exacto. Quiere decir que en ese instante puede darse el estampido sónico, que es una onda de choque, y que ya saben que debe ocurrir. Mayor que 1. Mayor que 1, ¿cómo se llama? Supersónicos, los supersónicos. Y mayor que 5 o 4 o 5 se le llama hypersónico o hipersónicos. El transbordador en su reentrada tiene movimiento, tiene régimen de flujo hipersónico. Pero esa velocidad, ¿en qué parte de la
Buena pregunta. ¿Depende de qué? Del avión. ¿Esa velocidad en qué parte del avión se mide? Una es la velocidad del avión y otra la velocidad que pueden alcanzar el flujo o los flujos en las alas, por ejemplo. ¿En qué parte del avión sería? Recuerda que para las alas, por ejemplo, no tenés un régimen específico. Puede haber un régimen subsónico en un lado o en una parte y en otra parte y supersónico. Depende de la velocidad del avión, efectivamente. Y específicamente hablando, yo ya no me acuerdo cuando uno pasaba de supersónico a ultrasónico, ¿cuál era la ventaja de estas dos clasificaciones? La ventaja. Hay fenómenos que aparecen en el cuerpo. ¿Para qué se utiliza el número de Mach? El número de Mach, aparte de eso, te permite a vos decir y hablar de los efectos de compresibilidad del aire. Para los movimientos sí. En régimen subsónico, prácticamente el aire se puede considerar como incompresible. A partir de acá, aumenta la compresibilidad del aire. ¿Listo? Y en el hipersónico pueden pasar cosas adicionales. ¿Listo? Sí. Esto que de hecho estuvimos leyendo sobre los aviones supersónicos y decían que se podían ver invisibles respecto a el aire. Bueno, habría que ver lo que era parte pues de lo que teníamos de la clase de hoy, y es precisamente lo que pasa con la onda de choque. Y es que, por ejemplo, cuando usted ve un avión normalito, usted lo ve y cuando lo ve no lo escucha. Es decir, si usted se para aquí y mira hacia arriba, dependiendo de la velocidad del avión, obviamente, claro está, hay aviones que usted los ve y no los escucha. Después de que ellos siguen más adelante, es que usted logra escucharlos. Y eso tiene que ver precisamente con el sonido, con la onda de choque. Y eso es como lo principal, ¿no? O sea, que no se ve, por eso es podría ser una de las aplicaciones, pero no que no se vea porque sea invisible, sino porque en el momento en que lo escuchas, ya pasó por ahí hace rato. ¿Listo? Otra cosa, o lo que puede pasar, es que una vez haces la transición de subsónico a supersónico, aparece un estampido sónico que sucede o sucedía en el caso del transbordador. Y ese estampido sónico se nota demasiado. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo? Sí. El transbordador depende. En el reingreso podría alcanzar entre 18, algunas referencias decían que podía alcanzar hasta 35 veces la velocidad del sonido en el reingreso, pero es que esa velocidad se alcanza en las partes superiores de la atmósfera, que era también parte del tema del día de hoy. Pero como estamos haciendo repaso, entonces ya diremos que eso se va a evaluar, se va a contar de nuevo. Claro, es que siempre se va a ver. La pregunta es, ¿qué tipo de invisibilidad vas a tener? ¿O es la invisibilidad de un radar? Que es distinto. Hay un avión que llaman el avión, que es un avión invisible, y es porque los radares no lo encuentran. Pero depende de cómo funciona un radar. ¿Recuerdan cómo funciona un radar, cierto? Exacto, un radar no es más que emisión de una onda y recepción de la onda. Pero ¿qué pasa si la superficie no es plana, sino que es irregular? La reflexión de la onda se da en todas las direcciones y prácticamente usted pierde información, que es lo que utiliza uno de los aviones precisamente para evitar que se encuentre, aunque no es del todo tan invisible. Bueno, agilizamos. Listo, perfecto. ¿Cuál es el flujo de laminares turbulento? Entonces, con el número de Reynolds. En aerodinámica, ¿cómo se definen los fluidos compresibles e incompresibles? ¿Qué es un fluido compresible e incompresible?
Exacto, compresible, aquel en el que la densidad no es constante, incompresible cuando es constante. ¿Cuándo son viscosos? Pues cuando hay viscosidad, y no viscosos cuando no hay viscosidad, ¿cierto? Obviamente es una característica del fluido, tal cual. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se define un fluido no newtoniano? Como lo decía Daniela y lo decía Nilo, y uno newtoniano. El newtoniano es aquel en el que la deformación es proporcional, perdón, la deformación, ¿cierto? Ya, como que ya se me olvidó. Exacto, aquel que el esfuerzo tangensal es proporcional a la deformación, el newtoniano. El no newtoniano, pues el que se sale de la regla. Y no solamente eso, sino que tiene unas características particulares, puede ser tisotrópico y demás. Viscoelástico. Describa con ejemplos utilizados en su casa. 1. La salsa de tomate. Tiene que voltearla y pegarle para que salga. Si no le pega, no sale. Y entre más le pegaba, era mejor la salsa de tomate. Era una salsa de tomate que había hace un tiempo, en aquella época. Listo. ¿Perdón? La maicena también, el agua con maicena, tal cual. ¿Para qué se definen las condiciones de no sleep y no temperature? Condición de no sleep, efecto Coanda, relacionado con, ¿qué es no sleep? Que la superficie más próxima o la parte más próxima de un fluido que está en una superficie no desliza respecto a la superficie, es decir, se adhiere a ella, mantiene la misma velocidad. Eso es lo que quiere decir. Y no temperature quiere decir que no hay diferencia de temperaturas entre esa primera capa adherida a la superficie y la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay transferencia de energía en forma de calor entre la superficie y esa parte del fluido. Si James, luego de copetear el balón en el tiro libre contra Perú, le preguntara a usted cómo explicaría con sus propias palabras el efecto Magnus del balón, ¿usted qué diría? ¿Y cómo se utilizan los principios de Pascal y de Arquímedes? ¿Recuerdan qué era el efecto Magnus? Que cada vez que hay rotación, una suma de un flujo más la rotación le genera una sustentación. Y aquí quería añadir lo siguiente. El asta de una bandera. Acá está el asta de una bandera y la bandera está allá. Una vez viene el flujo, se generan vórtices en una dirección y en la otra, lo que genera que la bandera ondee. ¿Listo? Que usted la vea así, es precisamente por los vórtices que se generan y que habíamos comentado en la clase anterior, la clase pasada. Básicamente ese es el efecto Magnus. Y el principio de Pascal, ¿qué es? El principio de Pascal dice o establece que la presión que usted le genera a un fluido se transfiere a todas las partes del fluido con ese mismo valor, independientemente de dónde esté el fluido. ¿Listo? Ahora, el fluido va a tener también una presión que va a variar. Eso lo conocen. Principio de Arquímedes, que es el principio de la piscina. Cuando usted se mete una piscina, entonces hace que la piscina suba su volumen. Eso es lo que quiere decir. O que el peso del fluido desplazado es equivalente a bla, 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 bla. Es correcto. ¿Funciona para cualquier fluido? Qué buena pregunta. No, porque entonces usted imagina que la piscina no fuera piscina, sino que fuera piscina de mayonesa o una piscina de salsa de tomate. Más denso, métase ahí. De hecho, hay piscinas de maicena, pues de lo que llamamos maicena, de fécula de maíz, en las que no se mete la gente, sino que salta por ella. Y es un concurso y un torneo que hacen. ¿Pero? Básicamente. Por eso, entonces pasan rápido sobre la superficie y ya, eso es lo que quiere decir. Un trampolín, ¿qué hace? Es una... Sí, pero hace el efecto de generar la devolución de la fuerza. Y como se comporta como un sólido, cuando interactúas con él muy rápidamente, con el fluido, entonces, ¿qué es eso? Un trampolín.
interactúas despacio. ¿Qué haces cuando saltas? No, porque cuando hacen la interacción ya funciona como un sólido. Entonces, Cuando lo toca al principio está duro. si lo tocas rápido, se comporta como si fuera un sólido. Si lo tocas lento, se comporta como si fuera un fluido. O sea que se funciona. Sí, tal cual, de hecho. Porque no creen, muchachos, es verdad, eso pasa. Eso lo hacen. Muy bien. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? ¿Y cómo se halla matemáticamente? ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la constante que relaciona la fuerza con el cambio de la velocidad o el cambio de momento de un fluido. Básicamente, la viscosidad es la fricción en un fluido, considerado como capas. ¿Cómo se halla matemáticamente? Como lo habíamos dicho, el esfuerzo tangencial dividido la variación de velocidad en una cierta dirección. Así se halla matemáticamente. Con la ley de, ¿cómo se llama esta ley? De Newton. Exacto, tal cual. ¿Cómo se interpretan los subíndices en la ley de viscosidad de Newton? Se interpretan de la manera siguiente, dependiendo de la convención. El cambio de momentum en la dirección X transferido en dirección Y o viceversa. Y listo. El perfil NACA 4X, ¿cómo se interpreta? Ay, fue excelente. NACA, ¿qué era NACA? National Aeronautics and Committee. What? Ah, muy bien, Association. Muy bien. NACA 4X. Entonces empieza el 2412. ¿Cómo se hacía? Muy bien, muchachos. La primera parte, si son ceros, significa que el perfil es simétrico. Si son diferentes de cero, son asimétricos. En este caso son asimétricos. Exacto. ¿Qué más dice? Y este van juntos. Ahora le digo todo. El 4 es la posición de esta curvatura respecto a... ¿Cuál curvatura? Pues si está, por ejemplo, ahí en 2, entonces expresa para la curvatura. El 4 expresa donde se... 2% de la cuerda. Ubicada al 4% de la cuerda. Ok, eso se los dejo de homework. ¿Listo? Pero los definimos, lo dijimos. ¿Qué interpretación tienen los coeficientes C sub L y C sub D? C sub L es el coeficiente de sustentación y C sub D es el coeficiente de drag o resistencia. ¿Cómo se hallan? Con la relación de la fuerza dividida la presión dinámica, que es básicamente un medio de la densidad por el área, velocidad al cuadrado. ¿Cuáles valores se han determinado para estos geométricamente? Hay unos rangos de valores. Por ejemplo, el C sub L puede tener valores de 0.1, 0.2. El C sub D puede ser mayor. Puede ser también con un valor mayor. Y que la entrada en pérdida de un avión es aquel punto en el que hay una disminución abrupta de la sustentación y el avión